Hermanos, hoy recordamos a San Pablo VI, nacido en Lombardía, Italia. Desde pequeño estudió con los jesuitas. Más tarde ingresó en el seminario. A los 22 años es ordenado sacerdote y enviado a Roma para continuar estudios. Ocupó diferentes puestos de gran importancia en la Iglesia. El 21 de junio de 1963 fue elegido pontífice de la Iglesia Católica. Murió en la fiesta de la Transfiguración del Señor el 6 de agosto del 1978. En mayo del 1993 se dio inicio el proceso de beatificación y fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre del 2018. En la primera lectura que escucharemos, nos relata cómo San Pablo enfrenta dos posturas: la política, por decir que Jesús está vivo, y la segunda, acusado por los judíos al decir que Jesús es el Mesías. Iniciamos ahora esta celebración, de pie por favor, cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús resucitado y que ha ascendido a los cielos estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos ya en los finales de este tiempo maravilloso de la Pascua. Ya entonces estamos a punto de recibir el Espíritu Santo, la celebración del Pentecostés, que todos anhelamos como vamos a decir, el culmen de todo este proceso de historia de salvación. Es el Dios, el Cristo que está con nosotros, en nosotros, y esto es lo que significa precisamente Pentecostés, esa nueva presencia espiritual de Dios entre su pueblo. Pues vamos a comenzar nuestra celebración disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos para alabar al Señor, para decirle que le necesitamos, pero sobre todo que necesitamos su perdón y su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la glorificación de tu Hijo y la venida del Espíritu Santo nos abriste las puertas de la vida eterna, al participar de un don tan grande, concédenos que se acreciente nuestra entrega a tu servicio y que vivamos con plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea, y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé a traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgasen allí. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo dejase en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que puedan remitirlo al César». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos.
El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendice al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. San Juan cierra su evangelio con la última manifestación de Jesús resucitado a sus discípulos. En la pasión había narrado la triple negación de Pedro y ahora responde con la triple profesión de amor. Antes de proclamar el evangelio, cantemos el aleluya. El Espíritu Santo será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante porque cuando hablamos de conceptos como iglesia, cuando hablamos de conceptos como pueblo de Dios, olvidamos un poco la realidad de todos estos conceptos. Sí sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que más que una entidad física equivale a hablar de una realidad de comunión, de participación, pero tenemos que bregar con esas dos ideas y no podemos quitar la iglesia de su contexto histórico, sino que la iglesia adopta, o no adopta, sino que vive las mismas coordenadas de relaciones humanas de todos los pueblos, de todas las instituciones, de todo lo que es humano. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, hay un canto franciscano que dice iglesia humana y divina a la vez. Tenemos que
conocer y estar conscientes de esas dos realidades de la iglesia como humana, es decir, compuesta por seres humanos, por hombres, con sus pecados, y la realidad de la iglesia que aspira al cielo, que la iglesia que aspira a vivir realmente la presencia de Dios, y no solamente a vivirla, sino a manifestarla. Pero vivimos con esas dos realidades. Hoy lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde será propiamente una situación política, ¿sí? Rey de Agripa, que llega precisamente a Cesarea, allí se le plantea una situación que es una situación religiosa, el caso de Pablo, con discusiones religiosas, con discusiones que tienen que ver con las leyes de Moisés, que son leyes propiamente religiosas, aunque hay que recordar que también había muchas leyes higiénicas, así que ya en tiempos de Moisés conocemos de leyes higiénicas como hoy estamos de alguna forma viviendo. Pero las decisiones que se hacen, desgraciadamente, y como quizás tiene que ser de alguna forma visto desde el orden civil, son decisiones políticas, son decisiones que tienen que ver más no con la discusión religiosa, sino con la cuestión política. Y esto es lo que vemos en el caso de hoy. La iglesia tiene que vivir esa dinámica, y dentro de esa dinámica irá creciendo, irá teniendo obstáculos, pero seguirá su camino y su misión. ¿A qué viene todo esto? Pues yo no sé, yo quisiera levantar un poquito mi voz, también quizás muchos opinen igual, otros quizás no opinen igual, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando en una situación como la que estamos viviendo de la pandemia, tengamos que hacer decisiones que a veces están entre una cosa y otra. Mucho se ha hablado, ¿verdad?, de decisiones que tienen que ver a favor de la vida o a favor de la economía. Algunos plantean, y yo creo que podría ser un buen planteamiento, que no necesariamente tienen que ir en contra. Pero una de las cosas que se decía al principio de esta cuarentena era que lo primero era la vida. Pero quizás ahora las cosas comienzan a ser más difíciles, comienza la presión y empiezan a hacerse opciones por la economía, incluso en contra de la misma vida. Lo que sucedió el domingo pasado, lo que sucedió este fin de semana, nos muestra lo que yo decía hace una semana: todavía no hemos aprendido la lección. Y quizás pues, justificándonos en la cuestión social, de que estamos locos por salir de nuestras casas. Bueno, pues si nuestras casas es nuestro refugio, es nuestro hogar, es el lugar donde tenemos nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿por qué tanto deseo de salir? Bueno, pero cada quien tiene sus propias razones. Pero a lo que voy es que a veces las decisiones, a veces presionadas por grupos o a veces presionadas por intereses políticos, pueden ser dañinas, sobre todo para la cuestión de la vida. Así que tenemos que tener mucho en cuenta eso, y también que tenemos que ser todos responsables. Aquí el gobierno no es el único responsable, sino que ya no somos niños, y si tenemos niños tenemos que guiarlos. Pero terrible fue la experiencia que vivimos con el famoso Ford Track, un hombre con su pareja, no esposa, sino pareja, y 2 niños, en una tremenda fuga, que imagínense la vida de estos niños y de estas personas cómo estaba en juego. Eso no es ser responsable. Eso manifiesta que todavía hay muchas personas que no han aprendido la lección de que tenemos que empezar a ser solidarios. A mí se me ocurría el domingo pasado en la misa una frase, un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo que nos da el Señor: cuidémonos unos a otros. Al fin y al cabo el amor se tiene que traducir hoy en este tiempo de pandemia en cuidarnos, el cuidado que tenemos que tener unos con otros. Aquellos que, y gracias a Dios es la mayoría, se cuidan, pueden ser perjudicados por unos pocos que no se cuidan. Y ahí es donde viene un poco el conflicto. Por otro lado, la iglesia y las diócesis
Algunas diócesis se han juntado para señalar todo un protocolo para el recomienzo de la celebración de las misas con asistencia de fieles. Es interesante porque han hecho un trabajo muy, muy fino de cómo debemos ir llevando la celebración de la misa. Aquí también en nuestra misa televisada, aunque no es misa de domingo, no es la misa donde vienen muchos fieles, pues se está tratando también de aprender a vivir este nuevo momento. Pero a los fieles hay que señalarles, sobre todo, y esto es importante, que aquellos fieles que tengan cierta edad, ya ponen 65, pues si ponen 65 yo creo que se nos va la mitad de los fieles, ¿verdad? Porque en mi parroquia tenemos mayores, pero también tenemos jóvenes y tenemos niños, pero yo creo que hay que por lo menos estar conscientes de que si yo soy una persona de alto riesgo, yo no debo asistir a la Eucaristía. Para eso tengo entonces la misa televisada, para eso tengo el Facebook Live. Si yo no sé bregar con el Facebook Live, pues mi sobrino, mi nieto, mi hijo, una persona que me pueda ayudar a poder ver la misa desde mi casa, la misa parroquial. Además que se van a hacer gestos de llevar la comunión fuera de la iglesia para esas personas que no pueden asistir a la misa, entonces pueden asistir, pueden comulgar desde sus carros, o sea, servicarro, vamos a tener todo esto. Se quiere salvar un poco el sentido y la necesidad que todos tenemos del sacramento de la Eucaristía. Pero todo esto se les va a ir comunicando en cada una de sus parroquias. Cada párroco se estará reuniendo con su consejo parroquial, con especialistas de la salud para que puedan ayudar a volver, pero con una tremenda responsabilidad. Pero vuelvo y digo, la responsabilidad no es solo de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Si usted es persona de alto riesgo, es preferible que se quede en su casa y busque otras alternativas. La comunión también será un tanto distinta y hoy lo vamos a comenzar aquí también, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Ya no se va a hacer el diálogo cuando yo les presento el pan eucarístico, yo no le digo cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a hacer antes colectivamente. Yo les digo cuerpo de Cristo, todos responden amén, y luego se acercan, se quitan su mascarilla y comulgan. Pero antes de comulgar, y es interesante, es que el protocolo es muy fino, antes de comulgar cada fiel debe tener su hand sanitizer y lavarse las manos. Entonces, comulgar. Así que vamos a ir aprendiendo todos esos protocolos porque realmente nos ayudan y significan vida para cada uno de nosotros. Así que hoy en nuestras misas, si no tienen hand sanitizer por ahí, aquí afuera hay uno, antes de comulgar todo el mundo a lavarse a las manos y entonces comulgar. Pero antes hacemos el diálogo, cuerpo de Cristo, amén, y luego en silencio cada uno va a comulgar. Y así por el estilo, hay un sinnúmero de detalles acerca de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, que poco a poco iremos conociendo, que poco a poco los sacerdotes, los párrocos le irán revelando a cada uno de ustedes. La disposición de las personas en cada iglesia, la distancia que tiene que haber entre miembro y miembro, todo esto es importante llevarlo. Algunos dirán, ay, eso es exagerado. Otros dirán, eso a mí yo no lo creo mucho. Pues aquí no se trata de que lo creamos o no lo creamos, o de que nos parezca exagerado o no. Aquí de lo que se trata es que hay unas normas dentro de nuestra institución y esas normas tendremos que seguirlas. Porque es que habemos personas muy tercas, ¿verdad? Y yo he tenido ya problemas de personas que van sin la mascarilla, aun cuando no tenemos fieles, pero llegan de momento, no se les puede, ¿verdad? Sacar, pero entonces me llegan sin mascarilla. Y tendremos que ser muy firmes, todos los sacerdotes, todos los líderes, los ujieres que van a estar bregando con esto, que van a estar limpiando entre misas toda la iglesia, higienizándola. Es decir, yo les invito a todos los fieles a que estén
vamos a decir, atentos a todas las recomendaciones que sus párrocos, que la iglesia, que nosotros les vamos a ir dando. El protocolo ya está, yo creo que por internet, muchos lo hemos recibido, pero de todos modos se divulgará de alguna forma. Hay una nueva manera de estar en la iglesia y la tendremos que aprender, es algo diferente. No es cuestión de que yo opte o no opte, es cuestión de que son normas que habrá que seguir y el que no las siga, desgraciadamente tendrá que irse, ¿no? Así, y esto porque tenemos que cuidarnos unos a los otros. Bueno, iba a hablar de Pedro, pero ya no me da tiempo, simplemente volver un poco a la idea que había comenzado y que ya pues me desligué de ella. Pedro, pecador, pero elegido por Jesús para apacentar sus ovejas. Los que somos elegidos para un ministerio pastoral, el que sea, no somos elegidos porque seamos buenos, seamos mejores. Pedro se distinguía por ser un poquito difícil, el querer ser siempre el más, y sin embargo Jesús le elige a él por sus cualidades también, es decir, por la capacidad que Jesús veía en él, pero también un pecador que es elegido por Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores elegidos también por Jesús. Que se vea que la obra no es nuestra, sino que la obra es del Señor. Y eso es un poquito lo que quería desarrollar sobre el tema de Pedro. Cada uno de nosotros, insisto de nuevo, a estar muy atentos a todas las nuevas recomendaciones de la celebración de la Eucaristía, para que todos la podamos vivir bien y no haya luego cosas que lamentar en nuestras reuniones de iglesia. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que ayude a la humanidad a vivir en lealtad, sin fingimientos, en fidelidad a los valores del Espíritu y contribuya así a la transformación de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que encontremos en nuestros pastores acogida, comprensión y respeto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los esposos, para que redescubran el amor fiel y generoso de Jesús, crezcan en fidelidad, se abran responsablemente a la vida y para que se frene el creciente número de divorcios, el crimen del aborto y el recurso a la esterilización, y a cuantos no contribuyen a una vida familiar sana y generosa, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que Jesús sea el modelo de nuestras relaciones y nos haga más auténticos en nuestras vidas y oración, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Yadilis Nieves Centeno, Sonia Silva, Fran Rodríguez, Carmen Balado, Jenny y Ángel, Mary y Joe Rivera, Amelia Rosado Rodríguez, familia Román Arce, Ignacio Lanzó, Delia Lozada, Cristian Carrasquillo, Norberto González,
Lidia Santiago, Elmin Figueroa, Felita Galindo, Narda y Mindy Orange, Nancy Mercado, Ángel Rivas y Miki Casas, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Sor Yolanda Aguiar, Tita Esparra, Doctor Germán Malaret, Maxi Col, Lucía Santiago, María N. Álvarez Márquez, Honoraria Díaz Cruz, Moncita Vargas Maldonado, Jesús Irizarry y Negrón, Luz M. García Arroyo, Antonio Charlemán Cruz, Blanca González, viuda de Morales, Epifanio Reyes Ortiz, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torre, Francisco Navarro, Octavio Rivera Fuentes, Víctor Vicente Dávila, Xiomar y Hernández, difunta familia Hernández Urrutia, difunta familia Franco Molina, Benjamín y Juan Pablo, Gloria Petronila y Olga, Tomás Sanabria, Juanita González, Pedro Beas Ortiz, Juan Severino y Gaby Soto, María Nieves y Carmen González, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños del Padre Gerardo Caraballo y por aniversario de ordenación, cumpleaños de Ani Ortega y de María Tañón, por una intención especial de Carlos Moya, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta siempre a muchas necesidades, escucha las súplicas de los que te suplicamos y atiende nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y para que podamos presentarte un sacrificio agradable, haz que la venida del Espíritu Santo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón.
ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, Y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Dios nuestro, que nos purificas y alimentas con este sacramento, concédenos por su eficacia alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros hoy. Hoy de nuevo un poco ya las voces más completas, además de la percusión. Muchas gracias. También a nuestro hermano Tito, que ha estado de ministro del altar, y nuestros hermanos que han sido los fieles de la asamblea, lectores, monitor. Así que muchas gracias por su participación y la de todos ustedes allá en la televisión y en el internet. La semana pasada anunciamos que teníamos hora santa los jueves a las 4 de la tarde en nuestra parroquia Santa Clara a través de Facebook Live. Y se han comunicado con nosotros de México, de Italia, de España, que han querido también pues unirse a nosotros, a nuestra son puertorriqueños que viven en Italia. Así que ciao a tutti, saluti. Que la pasen bien. Saludos a todos también los que nos sintonizan de diferentes partes del mundo ya y de Estados Unidos que nos lo dicen también. Así que muy agradecidos por su conexión con la islita que nunca olvidan, ¿verdad? Es lo que decía alguna vez José Feliciano. Yo no sabía lo que era vivir ausente, ¿verdad? Cuando estamos fuera de la isla es cuando sentimos el amor por nuestra pequeña islita, nuestro terruño. Así que saludos a todos los que hoy viven esta pandemia, no en Puerto Rico, sino en lugares muy distintos a Puerto Rico, pero desde allí a vivir ese corazón borincano que todos tenemos. También la misa a las 10 de la mañana, todavía la tenemos a través de Facebook Live. De hecho, todas las misas seguirán, aunque se abran las iglesias, seguirán teniéndose las misas por internet, a través de Facebook Live o lo que sea, para que las personas que no pueden ir, pues tengan esa opción. Así que sépanlo que siempre seguirá. Esto es nuevo y ya esto no va a cambiar. Así que ya empezaremos a tener una iglesia también virtual, vamos a decirlo de esa manera, con todo el respeto del mundo. Bueno, pues nada, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso les bendiga en estos días en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada a la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Amén. Cristo, que se apareció a sus discípulos después de su resurrección, se manifieste también a ustedes llenos de misericordia cuando venga para el juicio final. Amén. Y al proclamarlo glorioso junto al Padre, les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo, como lo ha prometido. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.